alguna manera, el que era el titular de la cartera de Estado, el Ministerio de Justicia, ahora está en las celdas de la policía. ¿Cómo se ve esta situación? ¿Cómo puede afectar políticamente también no solo a su imagen de él, sino también a la imagen del gobierno de Luis Arce? Bueno, tiene que haber dos tipos de interpretaciones, una jurídica y una política. Cuando uno es detenido, se sobreentiende de que tiene que haber alguna situación anómala que amerite esa detención, lo cual para preservar el proceso de investigación se detiene a las personas. Si el señor Siles como ministro ha sido aprehendido el momento que fue a declarar, tenemos que pensar de que hay alguna situación que amerite esta detención y después de la investigación tendrá que venir la fase de la imputación. Cuando se imputa a una persona, cualquier ciudadano, es que realmente hay suficientes elementos de prueba que pues condicen con una conducta anómala o delictiva. Después de la imputación, se sigue otro proceso de investigación y viene el proceso de la acusación. Cuando Sí. ya se va a la acusación, se tiene que ir al juicio. Después del juicio viene la sentencia, del juicio de la sentencia, la impugnación, casación y después eso siempre termina en Sucre, a veces en el Tribunal Constitucional. Es Sí. decir, todo el proceso es largo, pero ahora vamos a la parte política. ¿De dónde y cómo se entiende de que el ministro, cuyo único jefe es el presidente del país, Ujú. al único que le debe y del único que sigue instrucciones es del presidente del país, haya terminado filtrando un audio en el cual compromete a él, compromete al presidente del Consejo de la Magistratura, compromete al fiscal general del Estado, compromete a la juez Claudia Castro y a una cantidad todavía importante de juristas del sistema judicial que seguramente están en investigación. ¿Quién ha pinchado esta información? Dado que sospechamos de que esta ha sido una conducta generalmente prácticamente una práctica común que se ha venido realizando durante mucho tiempo. El componente político hace ver de que a objeto de evitar que el presidente termine lastrado y manchado Ya. directamente, rápidamente han tenido que tomar una decisión, cortar el fusible que es el ministro Ujú. e iniciar una investigación muy Franklin. rápida para ir tratando de evitar que el presidente salga contaminado. Justo ahí quiero agarrarle la idea. Entonces, para usted, ¿el presidente Luis Arce sí tiene algo que ver dentro de todo esto? Porque usted nos lo decía al principio, el ministro solo le rinde cuentas al presidente Luis Arce. Y para que él no se vea manchado, tuvieron que cortar este fusible. ¿Tiene algo que ver el presidente Luis Arce? ¿Debe ser investigado? Por supuesto que tiene que ser investigado. El presidente no es una persona que está por encima de la ley, es un ciudadano al que los bolivianos le han dado esa facultad de ser presidente. Pero claro, en Bolivia, por eso le digo, hay una interpretación jurídica y una interpretación política. Sí. Desde el punto de vista político, esto afecta directamente al gobierno, afecta directamente al presidente, porque se sobreentiende que el ministro es un colaborador del presidente. Se sobreentiende que constitucionalmente el que nombra al ministro es el presidente. El que recibe al único al que rinde cuentas el ministro es al presidente. Ujú. Y del único que recibe instrucciones un ministro es del presidente. Entonces, aquí pareciera que tratan de hacer ver una situación en la cual no tiene absolutamente nada que ver y por eso saltó como un fusible. Ujú. Pero hay que preguntarnos, ¿cómo se ha filtrado un audio? ¿Cómo se ha pinchado ese audio? Claro. ¿Quién ha sido el que ha motivado? Porque sabía perfectamente las consecuencias de lo que esto iba a derivar. Es un escándalo porque por primera vez en muchas décadas en el país prácticamente se evidencia con una prueba fáctica, mal obtenida eso sí, pero real, que la justicia, la interferencia del órgano judicial, perdón, del órgano ejecutivo, Sí. la interferencia de los ministros de justicia es aberrante y distorsiona todos los procesos. Ahora, yo quiero consultarle, Franklin, sobre la credibilidad que ahora puede llegar a tener o no el gobierno con relación no solo a este caso, porque desde que inició el gobierno de Luis Arce hasta ahora, estamos hablando ya casi 5 años,
de su gestión son, con este último, 7 ministros que han tenido que ser destituidos o han renunciado a sus cargos por hechos de corrupción. Está ahora César Siles, el último fue Alan Litzberger, recordará, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y así una lista que llega a al menos 7 personas. Esto en la recta final del gobierno de Luis Arce, ¿cómo va a afectar? ¿Qué consecuencias tendrá? Mire, en realidad ha sucedido algo que yo creo que intuitivamente la población ya lo sabe. Más bien esto refuerza algo que era una sospecha. Claramente hay que ser prudente porque todavía ninguna autoridad tiene una sentencia ejecutoriada, de tal Claro. manera que se presume la inocencia de estas personas. Pero a la luz de los hechos, los bolivianos sabemos perfectamente que hace mucho tiempo el Tribunal Constitucional, las salas constitucionales y muchas salas de jueces del Tribunal Departamental de Justicia o del Tribunal Supremo de Justicia, hace muchos años vienen emitiendo sentencias políticas, Sí. no sentencias constitucionales ni sentencias jurídicas. La justicia, lamentablemente, se ha terminado de podrir mucho más que antes, porque la forma en la que se elige a nuestros jueces en la actualidad es mucho peor que antes. Ujú. Antes se cuoteaban, ahora también se cuotean, pero lo que pasa es que utilizan al pueblo para que vote lo que la Asamblea Legislativa ya se cuoteó. Ujú. Utilizan al pueblo para que vaya a votar, pero no vaya a elegir absolutamente nada. Y ya ve usted la forma en la que ingresan los juristas, haciendo chanchullo, con exámenes dudosos, con exámenes nada rigurosos, nada exigentes, que un estudiante que ingresa a la carrera de Derecho tiene exámenes mucho más duros y rigurosos Sí. que los exámenes que han tenido los actuales administradores de justicia. Esta es la podredumbre del sistema judicial, que no le brinda al país seguridad jurídica, que deja desprotegida a toda su población y que Bien. amerita en la próxima gestión una total revolución judicial. Muy bien, Franklin, yo quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado esta mañana para poder realizar este análisis de qué es lo que significa en realidad la aprehensión del exministro César Siles.